Hoy para mí es un día muy importante porque tenemos con nosotros a un autor al que yo admiro enormemente, un autor que me parece uno de los mejores escritores europeos del momento, sin duda el mejor autor ruso que yo conozco. Yo leo bastante literatura rusa, traducida evidentemente porque yo no sé ruso, pero con mucha diferencia, Mikhail Siskin es el autor que yo creo que es el más literariamente puro que yo conozco. Es autor de algunas novelas maravillosas como El cabello de Venus, de libros de pequeños relatos como Lección de caligrafía. Acaba de publicar un libro llamado Sasha y Volodia en la editorial Armaenia, y parte de su producción narrativa la hemos contratado ya en Impedimenta y estoy verdaderamente feliz porque, ya os digo, es un autor de dimensión internacional clave. Es un autor además que se caracteriza no solo por su producción literaria narrativa, sino por su compromiso. Es un autor que desde hace ya bastantes años vive fuera de Rusia, que es un tremendo conocedor, evidentemente, de la realidad cultural y la realidad política de su país natal, y es tremendamente crítico con ella, un poco por lo que comentaremos, que él, en fin, comparte en este libro, que es el doble espíritu que hay en Rusia entre aquellos que se decantan por la ilustración, por el acercamiento a Europa, por los valores, la democracia, y aquellos que buscan un zar, como decía ayer en la lectura, ¿no? Un zar que les domine y les mande. Su libro Mi Rusia, la guerra o la paz, es un libro que ya lleva unos años circulando, que ha sido traducido a numerosos idiomas y que él escribió en alemán porque él vio la necesidad de difundir en cierto modo una idea cuando se hizo la primera invasión de Crimea, una idea de cara al occidente europeo y a los países de habla inglesa, que es esa especie de dicotomía, ¿no? Por parte del espíritu ruso, del pueblo ruso, al que él ama profundamente. Es un canto de amor también, pero es también en cierto modo como una petición de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo que es un tremendo honor que esté aquí con nosotros. No será la última vez que venga a España, porque evidentemente nosotros seguiremos publicando su obra y, creedme, es descomunal. O sea, quiero decir, es de lo mejor, es un autor que no es sencillo, es un autor tremendamente profundo. Entonces, bueno, no será la última vez. Y para hablar de este libro yo tengo también el inmenso honor de contar con Xavi Colás. Xavi Colás, yo había leído un libro suyo, porque yo soy muy fanático también de este tema y esta es una de las razones también por las que este libro de Siskin a mí me hace tanta ilusión en Impedimenta. Soy muy fanático de la deriva que ha habido en los años del poscomunismo en Rusia, después de que los aparatos un poco de inteligencia, las oligarquías, etcétera, toman el poder. Y es Putin y sus secuaces, ¿no? Entonces él ha escrito un libro absolutamente imprescindible que yo recomiendo que compréis, que se llama Putinistán, por el cual el que ha sido corresponsal del Mundo en Moscú, pues fue expulsado del país. O sea, ha sido de la noche a la mañana. Yo recuerdo que estaba escuchando el programa de Carlos Alsina en Onda Cero y él de repente pues le hizo una entrevista muy potente con este tema, porque él, claro, acababa de regresar en ese momento. Entonces yo creo que él, como muy poca gente, es capaz de encontrarle a este libro, Mi Rusia, diría, esas claves ocultas y también un poco ese relato, ese discurso. Entonces, bueno, sin más, yo os dejo con los protagonistas, con Mikhail Siskin, muchísimas gracias, y con Xavi Colás, y con su traductora era Natalia Morozova. Me sabía tu apellido, pero el nombre no me venía. Así que nada, gracias Natalia, y bueno, espero que paséis una velada agradable con ello. Y bueno, gracias a todos por venir a la librería Alberti, por acogernos, esta vez no como clientes, sino como participantes en este acto, pero bueno, siempre como lectores, ¿no? Lo primero que quiero decir es que estoy muy contento de presentar hoy aquí el libro de un hombre valiente, un hombre que lleva sin pisar su país desde el año 2014,
un hombre clarividente que ya entonces advirtió de lo que venía después de esa ocupación aparentemente indolora de la península de Crimea, que detectó las pulsiones imperiales que había detrás de esa invasión. Se recuerda de él lo que escribió en aquel año, según tengo entendido, que publicó un artículo en The Guardian que se titula El agujero negro de Putin, que está online además, se puede leer, en el que aseguraba que el presidente ruso estaba preparando una calculadísima estrategia para absorber Ucrania, como empezó a hacer a una escala mayor en 2022, ante la pasividad de Occidente, con la pasividad que vimos entre 2014 y 2022. Un artículo que desgraciadamente ha resultado clarividente sobre lo que iba a pasar. Siskin, en su libro, que tuve la suerte de encontrarme con él, con este libro el año pasado, en el año 2023, creo que lo leí en los primeros meses del año en inglés, estaba entonces disponible en inglés, yo no sabía que iba a salir en español. Recuerdo que me lo recomendó creo que esto se puede contar, no es secreto, no están todos los cables de la embajada, los cables secretos. El embajador de España vamos a decir, una de las 3 repúblicas bálticas, por si acaso, que no están los tiempos como para afinar el tiro demasiado. Me habló de Siskin y me dijo que era un tío con puntería. No me lo dijo exactamente así, esto es más periodístico, ¿no? Pero me lo describió así. Y cuando lo leí me di cuenta de que era verdad. Creo que lo mejor es que el autor hable él de su propio libro, pero Siskin describe la sociedad rusa como la misma de hace siglos, una pirámide de esclavos encima de la cual hay un rey, que unas veces es un secretario general, otras veces un zar, en el fin y al cabo un rey. Todo el sistema está unido por el miedo y yo creo que es verdad. El cemento del Estado en Rusia no es la democracia ni las instituciones, porque son débiles, tanto la democracia como las instituciones, sino la corrupción. La corrupción, el desinterés y el miedo. Y por eso, por esa situación que hay en Rusia, es por lo que, o sea, en un país donde manda la corrupción, donde manda el desinterés y donde manda el miedo, es por eso por lo que un hombre honrado, comprometido y sin miedo no puede estar en Rusia. Una confesión poderosa preside el libro de Siskin, y de esto me acuerdo bastante bien, y no soy la persona con mejor memoria del mundo. Dice Siskin: duele ser ruso. Y yo entiendo mucho esa afirmación después de haber vivido 12 años ahí, haber visto a dónde han llegado. Siskin apunta que Putin ha manchado el idioma de Pushkin, que ahora es el idioma de la artillería. Y a los que hemos entregado parte de nuestra vida a hablar ruso, a leer lo que han escrito los rusos, la biblioteca ahora mismo que tenemos en casa nos huele a pólvora y a cadáver. Siskin sabe lo que habla porque su padre fue al frente a vengar la muerte de su hermano y odió todo lo alemán durante toda su vida. Esto es injusto, pero sobre todo es injusto lo que ha pasado para los ucranianos. Lees el libro de Siskin y te preguntas lo que los rusos deberían preguntarse y no lo hacen en muchos casos. ¿Qué va a ser de Rusia? Siskin es hijo de ucraniana y ruso. Ha escrito este libro con las tripas. Es lo que solemos decir cuando un libro es cautivador pero no está bien escrito, pero el de Siskin está bien escrito. El lector se va a asombrar, yo creo, del punto de vista personal, pero sin doblez, un planteamiento muy claro. El objetivo de Putin, es el planteamiento de Siskin, que yo comparto en buena medida, es destruir la Ucrania democrática, y el resultado de esta invasión de Putin va a ser la destrucción de la Rusia de Putin. Diagnóstico de Siskin. Yo leí el libro de Siskin y quiero empezar preguntándole sobre el presente. No sé si es su tema favorito. Quiero preguntar por el presente porque han pasado algunas cosas desde que envió el primer manuscrito a la editorial. Por resumirlo, que es un poco el trabajo de los periodistas, resumir lo que otros escriben mejor, ¿no? Han pasado algunas cosas desde entonces. Ucrania, en cierta manera, ha perdido la iniciativa, pero no el ánimo. Y aún así, aunque no ha perdido el ánimo, da vértigo ver de nuevo Kharkov bajo las bombas como en los primeros días de la invasión. Rusia se prepara, por su parte, para una guerra larga. ¿Qué es lo que, según el autor Mikhail Siskin, va
a decidir esta guerra. Ну, во-первых, большое спасибо за то, что вы меня пригласили сюда, и в Альберте, и вообще в Испанию. Bueno, para empezar, muchísimas gracias por haberme invitado a Alberti en particular y a España. И я очень благодарен моему издателю, который издал эту книгу, которая вышла уже на многих языках. Вот он один из последних, кто перевел эту книгу на свой язык. Y agradezco infinitamente a mi editor que, bueno, que ha apostado por este libro, que ya ha sido traducido a numerosos idiomas. Ha sido uno de los últimos idiomas en español el que se ha traducido. И он здесь что-то говорил. Я, к сожалению, не понимаю по-испански. Надеюсь, он ничего плохого про меня не сказал. Y bueno, mi editor aquí ha estado hablando mucho. Yo lo que pasa es que no entiendo español y por lo tanto, bueno, espero que no hayas dicho nada malo de mí. Я всегда говорю, что книги пишутся писателями. Да, писатели все равно будут писать книги. А литературу делают издатели. Porque siempre he dicho, estoy convencido de que, bueno, la literatura la escriben los escritores, pero los que la hacen de verdad son los editores. Теперь к вашему тяжелому очень вопросу. Y bueno, pasando a tu pregunta, una pregunta muy dura. Писатель не Нострадамус, чтобы знать, что будет в будущем. Claro, un escritor no es Nostradamus para saber lo que va a pasar en el futuro. Но писатели, художники, они, безусловно, чувствуют будущее. Pero los escritores, los artistas, claro que, bueno, sienten el futuro. Я всегда привожу в пример Казимира Малевича, который нарисовал «Черный квадрат». Siempre pongo el ejemplo de Kazimir Malevich, que fue el que creó el cuadrado negro. Вот он чувствовал свое будущее. Что было в будущем? Первая мировая война, кровавая гражданская война и ГУЛАГ. Él presentía su futuro y que había en su futuro la Primera Guerra Mundial, una cruel y sangrienta guerra civil y después el Gulag. И я боюсь, что не я один чувствует сейчас будущее России как черный квадрат. Yo me temo que no sea yo el único que sienta el futuro de Rusia como un cuadrado negro. Все хотят услышать что-то хорошее. Я тоже хочу услышать что-то оптимистичное про будущее. Todo el mundo quiere oír algo simpático y a mí también me gustaría oír algo agradable sobre el futuro. И я сам по себе оптимист. Я знаю, что человечество развивается от людоедства к правовому государству. Bueno, y yo soy optimista porque sé que la humanidad se desarrolla desde el canibalismo hacia el Estado de Derecho. И все нации рано или поздно придут к демократии, потому что при демократии жить намного приятнее и удобнее, чем при диктатуре. Y que todas las naciones tarde o temprano llegarán a la democracia porque vivir con la democracia es mucho más agradable y simpático que bajo la dictadura. Потому что при демократическом устройстве общества государственная машина защищает слабого от сильного. Porque en un Estado democrático la maquinaria estatal defiende al débil frente al fuerte. При диктатуре сегодня ты олигарх, как Ходорковский был олигархом, а завтра ты в тюрьме, у тебя все отняли. Con la dictadura uno puede ser un oligarca como Khodorkovsky, pero en un plis-plas acaba en la cárcel y despojado de todos sus bienes. Это ответ на вопрос, почему путинские олигархи все инвестировали свои деньги не в России, а в Лондоне. Es la respuesta de por qué todos los oligarcas de Putin han invertido su dinero no en Rusia, sino en Londres. У них до сих пор невозможно отнять их награбленные в России миллиарды. Porque hasta ahora, de esta manera, han conseguido que los miles de millones que han robado en Rusia no se les puedan incautar. Что может остановить эту войну? ¿Qué puede parar esta guerra? Все хотят мира.
в России хотят мира уже, да, в Украине хотят мира, на Западе хотят мира, но как остановить эту войну? Todo el mundo quiere paz, los rusos, los ucranianos, Occidente, todos quieren paz, pero ¿cómo parar esta guerra? Я всегда привожу пример, как два человека дерутся мечами, на мечах. Yo siempre pongo el ejemplo de dos personas que están haciendo esgrima con las espadas. И один человек берет свой меч и бросает, и протягивает руку. Y una persona tira su espada y tiende la mano a la otra, a su adversario. Эту руку ему отрубают. Y es que le van a cortar esta mano que está tendiendo. Вот диктатура понимает только один язык, это язык силы. Es que la dictadura solo entiende un lenguaje, es el lenguaje de la fuerza. С диктатурой Путина можно говорить только языком силы, иначе она не понимает. Con la dictadura de Putin solamente se puede hablar el lenguaje de la fuerza porque no entiende ningún otro idioma. Если вот 2 года назад, после вторжения, такая по всему миру была волна солидарности с Украиной, что мне казалось, что вот-вот скоро все западные демократии объединятся, помогут оружием Украине, и российская армия будет разбита. Hace 2 años, cuando empezó la invasión rusa de Ucrania, había tantísima solidaridad de todos los países occidentales que yo creía que, bueno, ahora se van a unir todos, van a proveer armas a Ucrania y Ucrania va a poder vencer en esta guerra muy pronto. И вот эта война идет уже 3-й год, и ни о каком поражении российской армии говорить невозможно. Y sin embargo, la guerra lleva ya más de 2 años y no se puede hablar de ningún tipo de derrota del ejército de Putin. И сейчас и Российская Федерация агрессор, и Запад сходятся на том, у них одинаковые интересы, заморозить этот конфликт. Y ahora tanto el agresor, es decir, la Federación de Rusia, como los países occidentales tienen como un poco el mismo interés en congelar este conflicto. Российская армия терроризирует население Украины. Каждый день летят ракеты в Харьков, в Одессу, для того, чтобы украинцы рано или поздно потребовали от Зеленского мирных переговоров, чтобы остановить эту войну. Porque el ejército ruso está bombardeando Ucrania a diario, o sea, les está sometiendo realmente a un terror, pues para que la población se canse y por fin le pida a Zelensky o le exija que entre en las negociaciones de paz. Западные политики вовсе не хотят победы украинской армии, они вовсе не хотят поражения русской армии по одной простой причине. Y los políticos occidentales no desean para nada la derrota del ejército de Putin y la caída del régimen de Putin por una razón muy clara. Потому что военное поражение России может привести к хаосу в России и к потере контроля над ядерным оружием. Porque la derrota militar de Rusia puede conllevar el caos en Rusia y por lo tanto la pérdida de control sobre el arsenal nuclear. И западным политикам все равно, будет в России демократия или будет диктатура, им главное контроль над красной кнопкой. Y a los políticos occidentales les da igual si en Rusia se instala democracia o una dictadura, porque lo más importante es que alguien tenga un control firme sobre el botón rojo de las armas nucleares. И западные страны принуждают Зеленского к началу мирных переговоров, к заморозке конфликта по линии фронта тем, что они не поставляют достаточно оружия для победы. Y los países occidentales obligan a Zelensky a congelar el conflicto y a mantener, digamos, a mantenerlo congelado en la línea de frente actual, pues al no proporcionar armas suficientes al ejército ucraniano. Я вижу конец этой войны следующим образом. Или Зеленский, или тот, кто придет после Зеленского, начнет мирные переговоры, и этот конфликт будет на долгие годы заморожен по линии фронта. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, yo veo el final de esta guerra de la siguiente manera. O bien Zelensky, o bien el que llegue detrás de él, va a acceder a tener esas negociaciones, va a aceptar la paz
en la situación actual ese conflicto va a quedar congelado durante muchísimos años. Но мы видим, это не единственный замороженный конфликт в мире, а что происходит между Израилем и Палестиной. У каждого поколения новая война. Y vemos que no es el único conflicto congelado en la historia, porque por ejemplo lo que estamos observando ahora en Israel, entre Israel y Palestina, es un conflicto congelado que dura generaciones. К сожалению, бывают конфликты, которых невозможно вот так взять и решить. Lamentablemente existen conflictos que no se pueden resolver en un abrir y cerrar de ojos. И конфликт между Украиной и Россией может быть решен только если в России сменится власть, если сменится не власть, сменится система, если вместо диктатуры будет демократическое государство. Но как это сделать? El conflicto entre Rusia y Ucrania solo se puede resolver si en Rusia no solo que se cambia el régimen, sino que se cambia el sistema, que en vez de una dictadura llegue una democracia. Pero, ¿cómo se puede hacer? Для того, чтобы ввести демократию в России, необходимо выполнить ряд условий. Porque para introducir la democracia en Rusia hay que cumplir una serie de condiciones. Первое условие – это поражение путинского режима, военное поражение. Но кто нанесет поражение этой армии? Кто? La primera condición es que el ejército de Putin sea derrotado en esta guerra, pero ¿quién va a derrotar ese ejército? Признание национальной вины. Но я не могу себе представить Путина или того, кто придет после Путина, чтобы он, как немецкий канцлер в Варшаве, встал на колени в Киеве или в Праге, или в Будапеште, везде, где были русские танки. Я не могу это себе представить. Y otra condición importantísima es que Rusia tiene que reconocer su culpa, pero yo no me imagino ni a Putin ni a su futuro sucesor poniéndose de rodillas como lo hizo el canciller alemán en Varsovia después de la Segunda Guerra Mundial y pidiendo perdón, pues a un dirigente ruso poniéndose de rodillas en Kiev, en Budapest o en cualquier otra ciudad, en Praga, donde hayan estado los tanques rusos, no me lo imagino. Важнейшим условием является проведение русского Нюрнберга, наказание всех военных преступников. Y una condición importantísima es que haya un Nuremberg ruso y que todos los criminales de guerra sean castigados. В Германии эти процессы проводили оккупационные власти. Кто будет проводить эти процессы в России? Сами военные преступники посадят себя в тюрьму? Sin embargo, en Alemania todo esto ocurrió porque había un ejército que ocupaba en ese momento el país. Y en Rusia, ¿van a ser los propios criminales de guerra que se van a juzgar a sí mismos? Для введения демократии необходимо минимальное количество граждан, которые понимают, что такое демократическое устройство общества, как работает правовое государство. Y para introducir la democracia también tiene que haber un número mínimo de ciudadanos que entiendan lo que es una democracia y cómo funciona un Estado de Derecho. Путинский режим сделал все, чтобы люди, которые могут стать основой демократического устройства в России, за последние 20-30 лет уехали, и это миллионы и миллионы. Y el régimen de Putin ha hecho todo lo posible para que los posibles ciudadanos futuros de una Rusia democrática se fueran del país. Estamos hablando de millones y millones de personas. Нельзя построить демократическое общество без граждан. No se puede construir una sociedad democrática sin que haya ciudadanos. Нужно провести свободные выборы. А кто будет проводить свободные выборы? Кадыров и другие губернаторы, которые тоже являются военными преступниками. Hay que organizar unas elecciones libres, pero ¿quién las va a organizar? ¿Kadyrov o otro personaje que ya es criminal de guerra? А кто победит на свободных выборах? ¿Y quién va a ganar esas elecciones libres? Замечательные оппозиционеры, как Ходорковский или Гарри Каспаров, которые приедут в Москву и скажут: мы будем строить демократию. Serán los grandes opositores, estilo Jodorkovsky o Kasparov, que van a volver a Rusia y van a decir: hemos vuelto para construir aquí la democracia. Но население уже получило демократию в 90-е годы. Для них слово «демократия» означает хаос. Мы скажем: нет, нам не нужна демократия, нам нужен порядок.
Pero la gente ha tenido esta experiencia de un intento de construir la democracia en los años 90, entonces van a decir, no, esto es un caos tremendo, no queremos nada de eso, por favor, queremos orden. Или победит патриот, как Стрелков-Гиркин, который сейчас находится в тюрьме, как мученик режима, он выйдет и скажет «Let's make Russia great again». O si no, va a ganar las elecciones un personaje como Strokovgirkin, que ahora, como por patriota y por criticar a Putin, está en la cárcel, entonces saldrá como un mártir nacional y va a decir eso, let's make Russia great again. Диктатура начинается же не с диктатора, диктатура начинается снизу, с потребности населения в порядке, в крепкой руке. Porque una dictadura no empieza porque llegue un dictador, empieza porque la población empieza a sentir como la nostalgia o la necesidad de una mano fuerte. Я не могу представить себе ситуацию сейчас в Швейцарии, что кто-то выйдет на главную площадь в Берне перед парламентом и скажет «Швейцарцы, я теперь ваш диктатор». Porque yo no me puedo imaginar en Suiza que enfrente del parlamento en Berna que salga un señor y diga «Suizos, voy a ser vuestro dictador a partir de ahora». Швейцарцы скажут ему «fuck off», да? Y los suizos le dirán pues lo que le dirán. Но мы видели, как пришла диктатура в Германии в 20-е годы, как в наших глазах пришла путинская диктатура в России в 90-е годы. Pero bueno, hemos visto cómo llegó la dictadura en Alemania en los años 30, cómo llegó la dictadura de Putin en Rusia en los años 90. Сначала приходит потребность снизу в порядке, в крепкой руке, а крепкая рука всегда найдется. Primero llega pues, a nivel de la población como una nostalgia por un orden, una mano fuerte, y luego llega esa mano tan deseada. Ну, я могу говорить еще долго, но вот Xavier, наверное, хочет что-то спросить. Bueno, yo me podría tirar un buen rato hablando, pero seguramente Xavi querrá preguntar más. Sí, quería preguntar también, una de las cosas que a mí como lector me llamaron más la atención del libro es la manera en la que Shishkin describe la relación tan íntima que tiene el putinismo, el régimen ruso, con la mentira. Un país, Rusia, donde la mentira no es algo reprochable, sino que es vista como una bella arte, un arma contra el enemigo, un arte de la guerra, ¿no? Y además podemos poner varios ejemplos. Por ejemplo, los hombres verdes desplegados en Crimea, que sin empacho dijo el gobierno ruso que no eran soldados rusos, luego dijo que sí que eran. El MH17, sobre el cual se inventaron no una, sino varias teorías completamente disparatadas sobre quién había derribado o qué había derribado eso, ¿no? Y Shishkin nos avisa de que Occidente no está preparado para esas mentiras de ese calibre, unas mentiras que en Rusia son soberbias, que lo han sido siempre. Es decir, mentiras que todo el mundo sabe que lo son. Borrar a la gente de los retratos, por ejemplo, retratos de fotografías que se han tomado en público, con lo cual hay un montón de testigos de que esa persona estaba allí, o negar la existencia de soldados en un territorio cuando ha habido cientos de soldados que tienen amigos y familias, etc. Es decir, en Occidente se esconde la mentira, pero en Rusia la mentira brilla a la luz de todos. Y finalmente, por centrar el tiro, creo que es fundamental el ejemplo que pone Shishkin en su libro de qué intentaba la Gestapo con sus mentiras, qué intentaba extraer la verdad, perdón, qué intentaba la Gestapo con sus torturas, qué intentaba extraer la verdad y qué intentaba la KGB, el NKVD con sus torturas, precisamente la mentira.
Ну, может быть, как раз не очень удачный пример. Bueno, el ejemplo este de la Gestapo a lo mejor no es el más. Я думаю, совершенно разное отношение к словам в демократических странах Запада и в диктаторских режимах. Yo creo que es en los países democráticos de Occidente y en los regímenes dictatoriales, en realidad, o sea, hay como muy distintas percepciones de lo que es la palabra. Ну, лгать в своих интересах хотят все политики. Bueno, todos los políticos quieren mentir para conseguir algo en sus intereses. Проблема только в том, что потом, когда выяснится, что это была ложь, западным политикам придется за это отвечать. Lo que pasa es que, claro, en Occidente, cuando la sociedad se entera de que un político ha mentido, hay como una responsabilidad por ello. Потому что демократия подразумевает выборы политика через каждые 4 или 5 лет. Claro, porque la democracia supone unas elecciones que se repiten cada 5 o 4 años. Американцы могли врать, что у Ирака есть ядерные бомбы, но это можно было соврать только один раз. На следующих выборах бы они уже потеряли правдоподобие свое, да, никто бы им не поверил, никто бы за них не проголосовал. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, sí se pudo mentir que el régimen de Saddam Hussein tenía bomba atómica, al final no. Pero claro, lo que no se pudo hacer es volver a decir lo mismo y mentir en las próximas elecciones porque entonces uno no salía elegido. При диктатуре население зависит от власти, поэтому правдой является то, что скажет власть. Con una dictadura, la población depende de las autoridades, por lo tanto, la verdad es lo que digan las autoridades. А если тебе кажется, что это неправда, то тебе лучше молчать, потому что если ты начнешь выступать против власти, тебе отрежут голову. Y si no te parece que sea así y empiezas a protestar contra las autoridades por decir mentiras, te cortan la cabeza y ya está, o sea, es fácil. И главное, что пропаганда при диктаторском режиме пытается воспитать в людях свою правду. Y la propaganda en regímenes dictatoriales lo que trata es de educar a la gente, digamos, en su verdad. Но вот я всегда привожу пример, после которого становится ясно, как это работает. Siempre pongo un ejemplo que creo que aclara muy bien cómo funcionan estas cosas. Кажется, что в России нет альтернативных источников информации, есть только государственное телевидение, а вот если бы были альтернативное телевидение, альтернативное радио, то у людей была бы возможность выбора между разными правдами. Bueno, parece que, claro, siempre se dice que en Rusia como que no hay fuentes de información alternativas, porque si la gente tuviera acceso a canales de televisión o de radio alternativas, pues que podrían elegir, ¿no?, a qué información prestan atención. Но мы же видели, как последние 20 лет в России были альтернативные источники информации, совсем доступные. Был телеканал «Дождь», «ТВ Рейн», было «Эхо Москвы». Pero ya hemos visto que en realidad en Rusia en los últimos 20 años sí que existían canales de televisión como TV Rain, pues también había emisoras de radio alternativas. Но представьте себе, что вам нужно будет выбрать из двух этих правд, а вы родители солдата, который погиб в Украине. Pero imagínense que tienen que elegir entre estas dos verdades y son ustedes padres de un soldado muerto en la guerra de Ucrania. Одна правда. Ваш сын военный преступник. Украинцы хотели построить демократическое общество, прийти в Европу. Он пришел туда убивать украинцев. Claro, la primera verdad es, vuestro hijo es un asesino. Ucrania quería construir una sociedad democrática, acercarse a Europa, y vuestro hijo ha querido evitarlo y ha ido a matar a la gente allí. Вы родители убийцы, стыдитесь. O sea, sois padres de un asesino, tenéis que tener vergüenza. Другая правда. Ваш сын герой. Y la otra verdad es, vuestro hijo es un héroe. Американцы хотят нас уничтожить руками украинских нацистов.
Estados Unidos nos quiere destruir con las manos de los nazis ucranianos. Ваш сын пошел защищать наш язык, нашу родину, наших детей, нашу культуру, нашего Пушкина. Y vuestro hijo a lo que ha ido es a proteger, a defender nuestra cultura, nuestro país, nuestro idioma y a nuestro Pushkin. Вы, родители героя, гордитесь. Sois padres de un héroe, tenéis que estar orgullosos. Какую правду вы выберете? Entonces, ¿qué verdad elegiríamos? Вот явная ложь для этих людей спасительнее, чем правда. Porque una mentira descarada para esta gente es una mentira como mucho más aceptable que la verdad. Мой отец, зачем далеко ходить за примерами, вот мой отец, его отца, моего деда, убили в ГУЛАГе. Por ejemplo, mi padre, para no ir a buscar ejemplos muy lejos, a mi abuelo, es decir, a su padre, lo mataron en Gulag. Когда началась Вторая мировая война, да, Германия напала на Россию, он пошел защищать родину. Y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y Alemania atacó Rusia, mi padre fue al frente a defender a su patria. Он не мог психологически защищать режим, который убил его отца. Ему намного легче было защищать Отечество от врагов. Claro, él no podía ir a defender un régimen que había matado a su padre, pero sí quería ir a defender a su patria. Всю свою жизнь он идентифицировал себя с этой победой. Y toda su vida después se identificó con esa victoria. Он чувствовал себя освободителем. Он освободил Европу от фашизма. Se sentía como un liberador que había liberado a toda Europa del horror del nazismo. Понимаете, вот этот народ, который победил Германию, от этой победы он не получил ничего. Как он был нищим рабом, так он и остался нищим рабом. Но вот это ощущение свободы давало им смысл жизни. Ощущение победы давало им смысл жизни. Claro, este pueblo que había derrotado a Hitler, en realidad no había ganado nada con eso. O sea, habían sido siempre esclavos y pobres y siguieron siendo esclavos y pobres, pero esa sensación de haber sido vencedores como que les daba un sentido para la vida. Я пытался ему объяснить, что ты не освободил Европу, ты вместо одного фашизма принес в Восточную Европу другой фашизм. Y cuando yo le intenté explicar, le dije, mira, tú no has liberado Europa, tú en vez de el nazismo que estaba ahí, has traído otro nazismo que se instaló después, o fascismo, en la Europa del Este. Он не мог это в принципе понять. Ну как же мы русские, мы хорошие, это они фашисты. Y claro, él no era capaz de entenderlo. Él decía, no, es que los rusos somos los buenos. Los fascistas, los nazis, son los otros. Вот как объяснить этим миллионам людей в России, которые сейчас поддерживают эту войну, что они фашисты? ¿Y cómo se puede explicar a estos millones de personas en Rusia que están apoyando esta guerra que no, es que sois vosotros los malos, sois vosotros los nazis? Есть вопросы, которые хорошо задавать, но сложно отвечать. O sea, hay preguntas que es muy bueno formularlas, pero es muy difícil responderlas. Bueno, ahora una pregunta algo más optimista. Entonces, en el libro de Shishkin encontramos un análisis breve de dos intentos de introducir la democracia en Rusia. Uno, 1917, el intento duró unos meses, y otro, en los años 90, el experimento duró unos años. Puede haber un tercer intento, seguramente tiene que haber un tercer intento, y tiene la sociedad mejores cartas que en 1910, no tiene la sociedad mejores cartas que en 1917 o que en los años 90, y por añadidura, ¿cómo puede transformar a Rusia una derrota en el frente? Ya sé que no se puede imaginar una ocupación de Rusia como fue ocupada Alemania y se reinició todo de cero,
pero sí a lo mejor una derrota como la que sufrió la Unión Soviética en Afganistán, un desistir de la aventura bélica. Ну, это действительно оптимистический вопрос. Es una pregunta muy optimista, de verdad. У меня нет на него оптимистического ответа. Pero no tengo una respuesta optimista para esta pregunta optimista. В своем великом тексте «Мертвые души» Гоголь сравнил Россию с тройкой, которая мчится в будущее. En su grandísima novela Las almas muertas, Gogol comparó a Rusia con una troika que va corriendo hacia el futuro. Эти строчки наполнены верой в будущее, в прекрасное будущее России. Тройка несет Россию в светлое будущее. Y es una cosa muy optimista porque realmente es como que esta troika lleva a Rusia a un futuro brillante. Но то, что для Гоголя было будущим, для нас это чудовищный 20 век, самый страшный век в русской истории. Pero claro, lo que técnicamente para Gogol era el futuro, para nosotros es el siglo XX, que es el siglo peor de la historia rusa. Вот с нашим историческим опытом Гоголь сравнил бы Россию не с тройкой, а с поездом метро. Y yo diría que con nuestra experiencia histórica, Gogol debería, en vez de comparar a Rusia con una troika, debería compararla con un tren del metro. Поезд в туннеле едет только туда и обратно. Es un tren que está en un túnel y que va adelante y atrás, adelante y atrás. Вот один конец — это порядок или диктатура, другой конец — это попытка установить демократию или хаос, анархия. Entonces, un extremo de este túnel es el orden, la dictadura, y el otro extremo son los intentos de instaurar una democracia que se convierten en caos. Вот мы видели, как в 20 веке поезд ездил туда-сюда. Y hemos visto este tren ir de un lado para otro durante el siglo XX. Из порядка или диктатуры царизма поезд приехал в свободу 17 года. Desde la dictadura, desde el orden zarista, el tren llegó en el año 1917 hacia la libertad. Февраль 17 года, да? Febrero de 1917, no octubre. Но то, что вот для как бы русских европейцев это свобода, для миллионов и миллионов людей, крестьян, да, это было отсутствие порядка. Pero claro, lo que para los rusos europeizados era libertad, para millones y millones de campesinos rusos era simplemente falta de orden. Невозможно жить в хаосе, и этот поезд поехал обратно в сталинский порядок. No se puede vivir en el caos y el tren dio marcha atrás para llegar al gulag stalinista. Уже наше поколение из советской диктатуры приехало в 90-е годы в попытку построить демократическое общество в России. Y mi generación en los años 90 llegó pues al otro intento de construir una sociedad democrática en Rusia. Но вот для меня это была свободная Россия. Можно было ездить по всему миру, можно было публиковать запрещенные книги. Y para mí ese era el momento de libertad en el que se podía viajar a otros países y publicar libros hasta entonces prohibidos. Большинство русского населения не получило от перестройки ничего, они только потеряли. Pero la mayor parte de la población rusa no obtuvo nada con la perestroika, solamente perdieron lo que tenían. И мы видели, как страна из хаоса 90-х годов приехала в путинский порядок.
Y vemos que el país, desde el caos de los años 90, volvió a la orden, al orden, en este caso el orden de Putin. Ну, мы можем представить себе следующие остановки этого поезда. Bueno, y más o menos nos podemos imaginar los extremos o las paradas próximas de este tren. Но будем оптимистами. Да? Первая русская демократия продержалась несколько месяцев летом 2017 года. Bueno, seamos optimistas. La primera democracia rusa duró unos meses en el año 1917. Правда, это кончилось кровавой гражданской войной и ГУЛАГом. Pero bueno, acabó con una guerra civil ensangrentada y después con el Gulag. И мы видели, как в 90-е годы новая русская демократия продержалась несколько лет. Y hemos visto como en los años 90 la nueva democracia rusa aguantó unos años. Ну, чем кончилось, мы все видим эту катастрофу, эту войну. También hemos visto cómo ha acabado y todos estamos viendo esta catástrofe, esta guerra. Будет поражение военное или не будет, поезд рано или поздно пойдет снова в эту сторону. Haya o no haya una derrota militar, el tren tiene que ir hacia ese lado. И я оптимист, я думаю, что в следующий раз это продержится, может быть, еще немножко дольше. Y yo como optimista creo que esa democracia podrá durar a lo mejor un poquito más esa vez. Потому что в России сейчас идет вовсю процесс, который не был завершен в 1991 году, а именно распад империи. Porque en Rusia está ocurriendo ahora mismo un proceso que no se terminó de acabar en los años 90 y es el proceso de la destrucción paulatina del imperio. Российская Федерация – это все равно остаток той самой царской империи, в которой остался нерешен национальный вопрос. Porque la Federación de Rusia es heredera y bueno, con cierta continuación del imperio ruso en el que todas las cuestiones de las relaciones entre los pueblos no están solucionadas. Процесс распада империи мирный был остановлен Ельциным, когда он послал танки в Чечню. Y el proceso de la desintegración natural del imperio fue parado por Yeltsin cuando mandó tanques a Chechenia en el momento de intentar independizarse. Значит, рано или поздно Чечня, как только власть в Москве ослабнет, Чечня уйдет в независимость. Y en cuanto el poder central en Moscú se debilite un poco, Chechenia se va a independizar. Чечня уже фактически независимое государство. Законы Российской Федерации там не действуют, и у Чечни есть своя армия. En la práctica, Chechenia ya es casi un estado independiente, puesto que las leyes de la Federación de Rusia no funcionan allí, y en la práctica Chechenia dispone de su propio ejército. С Путиным или после Путина, как только перестанет идти поток денег из Москвы в Чечню, Чечня объявит себя независимой. Con Putin o sin Putin, en cuanto Rusia deje de invertir dinero en Chechenia en grandes cantidades, Chechenia se va. И слабая Москва будет знаком, начнется как принцип домино. Все остальные республики Северного Кавказа и так далее, все начнут отделяться от России. То есть Y va a haber un efecto dominó. En cuanto se debilite Moscú y se vaya a Chechenia, todas las repúblicas del Cáucaso del Norte se van a ir separando una tras otra. Вот как Советский Союз поздний был просто беременен, да, независимыми государствами, так Российская Федерация сейчас беременна новыми странами. De la misma manera que la Unión Soviética en los últimos años de su vida estaba como embarazada de un montón de estados independientes que iban a nacer, lo mismo le pasa ahora mismo a la Federación de Rusia. Будет ли происходить этот распад империи дальше мирным путем или с кровью, мы можем только надеяться, что без крови, но... Bueno, no sabemos si esa desintegración va a ser pacífica o muy sangrienta, solamente nos queda la esperanza de que sea pacífica. Произойдет это через год, через 5 лет или через 10, мы не знаем, но мы знаем, что это рано или поздно произойдет. No sabemos si va a ocurrir dentro de un año, 5 o 10 años, lo que sí sabemos es que va a ocurrir. Вот мы встретимся здесь через 10 лет, и вы мне скажете, Шишкин, откуда он все знал? Y dentro de 10 años nos veremos aquí y me van a decir ustedes,
¿Sois quién? ¿Cómo es que lo sabías todo? Bueno, creo que nuestra intención era no hablar todo el rato nosotros, sino que también pudiesen preguntar al autor, la gente que nos acompaña hoy aquí, y estoy contentísimo de ceder este micro. Muchas gracias. Abajo, en la base, Pepe. Ahí. Una vez, abajo. Muchas gracias. No, en la base. No sé qué quieres decir. En la base del micro. La punta. Ya está. Hola. Muchas gracias por la charla, ha sido súper interesante. El tema de la guerra en Ucrania me lleva conmoviendo estos últimos años y lo estoy siguiendo con muchísima atención y con preocupación creciente. Y tengo dos preguntas que voy a intentar que sean súper breves. La primera tiene que ver con la palabra imperialismo, que se conjuga de una manera muy diferente en el este de la Europa occidental, digamos, en los países limítrofes con Rusia, que tienen claro que el imperialismo es un fenómeno que viene del este, que viene de Rusia, y perciben como un peligro muy real la posibilidad de ser invadidos. Estoy pensando en Polonia, estoy pensando en las repúblicas bálticas. En Occidente, en nuestros países, la palabra imperialismo, por una serie de motivos históricos, sigue estando vinculada al imperialismo norteamericano, no al imperialismo ruso, que es en este momento, para mí, desde mi punto de vista, el que está actuando en el planeta y desde estos últimos 15 años en Europa. Pensemos en Georgia, pensemos en Chechenia, pensemos en Moldavia, pensemos en Ucrania en 2014, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos combatir esa percepción en Occidente de lo que es una realidad que en Polonia o en los países bálticos se percibe claramente, que es la posibilidad de una invasión por parte de una Rusia agresiva, ¿no? Y la segunda tiene que ver con el tema de los muertos en el frente. No hay cifras oficiales, pero da la sensación de que la guerra está siendo una masacre para Rusia. Los ucranianos hablan de 400.000 muertos, más de 400.000 muertos, y cifras de este estilo se están manejando por los servicios secretos británicos o norteamericanos. Entonces, ¿eso no está creando un movimiento dentro del país de crítica a la guerra? O sea, ¿Rusia está preparada para sostener una guerra como la que plantea Putin a largo plazo, una guerra sostenida en el tiempo, o en algún momento va a haber algún tipo de contestación interna? Muchas gracias. Вот прекрасный вопрос. Сколько времени этот народ будет терпеть? Es que es una pregunta estupenda. ¿Cuánto tiempo este pueblo ruso es capaz de aguantar? Вот этот народ терпит уже 800 лет. Básicamente está aguantando los últimos 800 años. Этот народ будет терпеть столько, сколько нужно будет для выживания. Этот народ не терпит, этот народ выживает. Es que el pueblo ruso va a aguantar todo lo que haga falta para sobrevivir, porque no está aguantando, es que está sobreviviendo de esta manera. Эта война не только геноцид украинского народа, это война геноцид русского народа, ну, народа Российской Федерации, там же не только русские воюют. Y esta guerra no solo es un genocidio, claro, de ucranianos, sino también de los pueblos que habitan en Rusia, que no solo son rusos. Люди, которые хотели восстать, они восстали тем, что они уехали. La gente que se quería rebelar contra esta guerra se rebeló yéndose del país. Те, которые остались, они будут терпеть до конца. Y los que se quedaron van a aguantar hasta el final. Потому что вы смотрите на них со своей точки зрения, с точки зрения человека Европы 21 столетия. Porque claro, ustedes los están mirando desde su punto de vista, es decir, de una persona europea del siglo XXI. В России царит сознание патриархальное, племенное сознание, от которого современная Европа давно ушла к индивидуальному сознанию. Y en Rusia prevalece una conciencia tribal, una conciencia pues mucho menos individualizada
que la que existe en Europa Occidental o la que prevalece, digamos. Вот 2 года назад по всему миру были огромные гигантские демонстрации против войны, и люди не понимали, почему в России выходят на протесты только одиночки. Por ejemplo, bueno, hace 2 años cuando hubo una cantidad inmensa de manifestaciones por todo el mundo en contra de la guerra en Ucrania, y claro, aquí los ciudadanos occidentales decían, pero ¿por qué en Rusia nadie se está manifestando? Где теперь те прекрасные люди, где те одиночки? Они или в тюрьме, или эмигрировали. ¿Dónde están esas poquísimas personas individuales que se atrevieron a protestar? O bien están encarceladas, o bien están fuera del país. Ну, западные эксперты объясняли это очень просто, страхом. Los expertos occidentales lo explicaron solo con el miedo. Это же страх выработал поколениями стратегию выживания, молчания. Пушкин сформулировал это в исторической драме «Борис Годунов», который заканчивается словами «народ безмолвствует». Claro, porque años y años de miedo han creado pues una estrategia de supervivencia que básicamente consiste en guardar silencio. Recuerdo que la tragedia de Pushkin, Boris Godunov, acaba con una frase muy conocida y es: el pueblo guarda silencio, permanece el silencio. Это молчание – это испытанная стратегия выживания поколений. Y en Rusia ese silencio es una estrategia muy bien probada de supervivencia de varias y varias generaciones. Но потом началась мобилизация, и весь мир видел, что сотни тысяч людей послушно идут убивать украинцев и быть убиты. И это уже со стратегией выживания не имеет ничего общего. Y sin embargo, después empezó la movilización masiva y el mundo perplejo observó cómo cientos de miles de personas, de ciudadanos rusos, han ido a esta guerra, a matar a ucranianos. Y dices, ¿esto qué tiene que ver con la supervivencia, la estrategia de sobrevivir? Вот между большинством населения в России и современным человеком лежит психологическая, ментальная пропасть. Es que entre un ciudadano ruso medio y un ciudadano occidental medio hay como un abismo psicológico. Вот я принадлежу человечеству 21 века. Я считаю, что только на мне лежит ответственность за главное решение жизни, что есть добро, а что есть зло. Y bueno, yo como que me considero como un ciudadano del siglo XXI, estoy convencido que solo yo dentro de mí mismo es mi responsabilidad decidir qué es el bien y qué es el mal. O sea, esa es mi responsabilidad, decidir eso. И если я считаю, что моя страна, мой народ совершает зло, я буду против моего народа и против моей страны. Y si yo considero que mi país y mi pueblo están cometiendo acciones malvadas, yo voy a estar en contra de mi país y de mi pueblo. Но большинство населения России живет еще племенным сознанием. Они идентифицируют себя не с своей личностью, а со своим племенем. Sin embargo, hay una gran parte de la población rusa que todavía tiene una conciencia tribal. Entonces, no se identifican consigo mismos, sino con el país, ¿no? Con la tribu. Наше племя всегда правильное, хорошее, а остальные племена, наши враги, хотят нас уничтожить, поэтому мы должны защищаться. Claro, nuestra tribu somos los buenos. Todas las demás tribus nos atacan y quieren destruirnos, y nosotros nos tenemos que defender. И это патриархальное сознание использовалось каждым режимом всегда. Вот так использовали моего отца. Y todos los regímenes han aprovechado esa conciencia patriarcal, tribal, etc. Y bueno, el régimen de Stalin aprovechó a mi padre y su conciencia tribal para utilizarlo. Но послушайте, что говорит сейчас путинская пропаганда. На нас напали, война, фашисты. Мы должны защищать нашу родину, нашу культуру, наш язык. Eso es lo que dice ahora mismo la propaganda de Putin. Nos han atacado, tenemos que protegernos, a defender de los nazis nuestra cultura, nuestro país, nuestra lengua. Эти люди, может быть, алкоголики, у них ничего в жизни, кроме водки, нет. И вдруг они чувствуют, у них появился смысл жизни, можно пожертвовать собой ради чего-то прекрасного. Y claro, a lo mejor son unos alcohólicos perdidos que el único valor que tienen en la vida es el vodka.
Sin embargo, ahí les dicen, no, es que tenéis una posibilidad estupenda de dar sentido a vuestra vida sacrificándola por la patria. Как совершить переход из племенного сознания к индивидуальному? Y cómo se hace la transición desde esa conciencia tribal hacia una conciencia individual. Просвещение, культура, единственный путь. La ilustración de la cultura son la única vía. Поэтому российское государство, российский режим всегда был главным врагом культуры. Por eso el Estado ruso, el régimen ruso siempre fue el mayor enemigo de la cultura. Главный враг русской литературы – собственное государство. El mayor enemigo de la literatura rusa es el propio Estado ruso. Так было при царе, так было при Сталине, так теперь. Сейчас, если ты художник, писатель, человек культуры, в России ты или должен петь патриотические песни, или молчать, или уезжать. Porque eso ocurrió con los zares, con Stalin, eso ocurre ahora. Si uno es artista, si uno es escritor, etc., tiene tiene una elección. O bien se pone a cantar canciones patrióticas, o bien se va del país. Ну и так далее. Y bueno, etcétera, Можно etcétera, долго etcétera. отвечать на ваш вопрос. Esto se podrían decir muchas cosas todavía con esta La pregunta. última palabra. Sí. Me ha parecido muy interesante la charla. He oído cosas nuevas y me han surgido preguntas nuevas. En principio, como no he seguido los indicios a través de la prensa, de los movimientos, de la población, de los movimientos que podía causar la enorme cantidad de muertos. Claro que a Putin no le interesan los muertos en absoluto, como a Netanyahu. He seguido los magnates, están a sus negocios, aunque hay alguno que esté en la oposición. Entonces, los únicos movimientos, me ha parecido muy interesante lo de las repúblicas, la salida de las repúblicas, que sigan otros caminos. Hay una posibilidad ciertamente ahí, que no había pensado en eso. Pero, la duda que me ha ido surgiendo y donde he intentado indagar en esos movimientos ha sido en el ejército. Entonces me gustaría, si puede desarrollar un poco más los movimientos esos del ejército y las milicias y todos los que operan, como han operado fuera en África, Я правильно понял ваш вопрос. Вы хотите надеяться, что может быть военный мятеж против путинского режима? No sé si le he entendido bien la pregunta. ¿Le gustaría creer que puede haber una rebelión militar contra el régimen ruso? O algo así. Да, вы это хотите знать? Возможно это или нет? O sea, si esto es posible o puede haber, si el régimen puede ser derrocado o no a través del ejército. el KGB no, desde luego. Ну, с точки зрения вряд ли. Значит, военный мятеж мы видели в прошлом году. Bueno, hemos presenciado un amago de una rebelión militar el año pasado. Нужно понимать, что все вопросы русской литературы XIX века, кто виноват, что делать, это название романов, да? Это все были главные русские вопросы для читающей публики. Bueno, lo que tenemos que entender es que las grandes preguntas que ha planteado la literatura rusa, como quién es el culpable o qué hay que hacer, que son títulos de grandes novelas rusas, todo esto estaba dirigida a un público lector. 150 миллионов крестьян не умели ни читать, ни писать. Y 150 millones de campesinos no sabían leer ni escribir. Для них главный русский вопрос был, есть и, боюсь, останется царь настоящий или не настоящий. Y yo me temo que para esta mayoría de la población era así y probablemente, me temo, siga así, que para esta gente la pregunta principal no era esa, era si el zar es de verdad o de mentira. И это главный вопрос, потому что если царь настоящий, в стране будет порядок. Если царь не настоящий, в стране будет смута, хаос. Y es la pregunta principal, porque si el zar es un zar de verdad, entonces vamos a tener orden y todo va a ir bien. Y si el zar es de mentira, vamos a tener
caos y todo se va a ir al carajo. И никакие выборы не могут быть легитимацией власти. Выборы всегда можно фальсифицировать. Y las elecciones como que no legitiman el poder porque la gente sabe que las elecciones se pueden, en Rusia, se pueden falsificar. Единственной легитимацией власти в России всегда была победа, то есть сила царя. Y lo único que legitimaba a un zar en Rusia de toda la vida era la victoria militar. Сталин мог убивать миллионы, но он до сих пор настоящий царь, ему до сих пор ставят памятники в народе. Stalin pudo haber matado a millones de personas, pero sigue siendo una figura a la que se le erigen monumentos hasta hoy en día. Горбачев, столь любимый на Западе, проиграл афганскую войну, проиграл холодную войну против Запада, его презирают до сих пор, он не настоящий царь. Y Gorbachev, que ha sido tan querido en Occidente, claro, en Rusia ha perdido la guerra de Afganistán, ha perdido la Guerra Fría y sigue siendo una persona muy, muy, muy despreciada dentro de Rusia. Вот когда Путин стал легитимным, это был Крым, когда весь народ визжал от радости и восторга: Крым наш, у нас настоящий царь. Y la legitimación total de Putin ocurrió con la anexión de Crimea, cuando todo el mundo estaba proclamando que bien, nos hemos ganado Crimea, tenemos un zar de verdad. Он начал войну эту, потому что генералы обещали ему взять Киев за 3 дня. Он ждал маленькой передоносной войны. Y la guerra actual la empezó porque sus generales le prometieron que iba a tomar Kiev en 3 días. Estaba esperando una guerra fulminante y victoriosa. Если бы он знал, чем кончится, он никогда бы не начал этой войны. Y si supiera cómo iba a acabar la cosa, jamás habría empezado esta guerra. И сейчас всем понятно, царь не настоящий. Где победа? Y ahora, claro, todo el mundo se da cuenta de que el zar es de mentira porque no nos ha traído una victoria. Вот все великие патриоты, как и Стрелков, Гиркин, кричали: царь не настоящий, поэтому они сейчас в тюрьме сидят. Y los grandes patriotas que han empezado a protestar, a gritar el zar no es de verdad, pues esta gente está también en la cárcel ahora mismo. В прошлом году все помнят, как танки Пригожина шли на Москву. 400 километров до трона московского, 300 километров, 200 километров. Todo el mundo recuerda esa marcha triunfal de los tanques de Prigozhin que estaban a 400, 300, 200 kilómetros para ocupar el trono de Moscú. Всем было понятно, настоящий царь едет садиться на трон. Y todo el mundo tenía claro, el zar de verdad va a ocupar el trono de Moscú. Никто, ни один не встал на защиту Путина, потому что Путин не настоящий царь. Y nadie se ha pronunciado en ese momento y ni se ha presentado a defender a Putin. Ese zar ya no es de verdad. Солдат Пригожина в Ростове встречали мороженым и цветами. Los soldados de Prigozhin fueron recibidos en la ciudad de Rostov con flores y helados. Это к вопросу о том, что происходит армия. Армия ждет нового царя, ¿Qué pasa en el ejército? El ejército está esperando un nuevo zar, который с помощью победы снова поднимет Россию с колен. que con la victoria puede hacer Rusia grande otra vez. В общем, мятеж Пригожина показал, что Россия готова для нового царя, но новый царь еще пока не готов для России. Y en la rebelión de Prigozhin lo que ha mostrado es que Rusia está preparada para recibir a un nuevo zar. Lo que pasa es que este nuevo zar todavía no está preparado para gobernar Rusia. Ну, можно еще вопросы, только короткие, чтобы я отвечал да или нет, да? No, está diciendo que, bueno, que si hay alguna pregunta que sería que él responda sí o no, porque no hay más tiempo material. Sí, ya está. Bueno, no sé, se me oye, sí, ¿no? Hola. Bueno, pues nada, quería agradecer a... Sí, se oye, sí. Quería agradecer a Miguel Siskin, a Natalia Morozova, a Xavi Colás y a todos vosotros que hayáis estado aquí esta tarde. Yo, la verdad es que me lo he pasado increíble, he aprendido muchísimo y, bueno, estoy deseando volver a hincarle el diente, que yo el libro, a ver, me lo he leído en inglés. O sea, esto los editores muchas veces no tenemos tiempo de leer nuestros libros en español. Sé que la traducción es muy buena. Entonces, bueno, si queréis, Miguel Siskin va a
firmar los libros que queráis y bueno, y os agradezco, gracias a la Librería Rafael Alberti por acogernos esta tarde y bueno, espero que nos veamos aquí dentro de otro libro. Y el domingo en la Feria del Libro. El domingo en la Feria del Libro. ¿A qué hora firma en la caseta? Firma por la tarde a las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde en la Librería Rafael Alberti. Caseta 113. En la 113, así que nada, invitados e invitadas. Enhorabuena, enhorabuena.